para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a que en la próxima evaluación del presupuesto de egresos 2012 se analicen las condiciones para una mejor asignación de recursos en vías de consolidar las finanzas y los programas sociales que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal. Se concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Hugo Romo Guerra a nombre propio y del diputado Erasto Enzástiga Santiago del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, diputado presidente. Adelante. El que suscribe de la voz y el diputado Erasto Enzástiga presentamos este punto de acuerdo. Las fuentes de financiamiento del gobierno del del gobierno del Distrito Federal para llevar a un buen término las funciones ejecutivas se observan en dos ámbitos. El primero referente a los ingresos propios consolidados de manera eficiente en la presente administración, y el segundo es el federal, el cual es muy importante y pieza clave para sustentar los programas y acciones de gobierno. Del total recaudado por los impuestos federales, tales como el ICR, IETU, IVA y EPS, el DF recibe únicamente 8 centavos de cada peso, lo cual denota una gran inequidad respecto a otras entidades, como por ejemplo el Estado de México, Veracruz y Campeche, que han sido las más beneficiadas durante el 2011. Aunque el uso y destino de los recursos aportados a dichos estados sea distinto en relación al Distrito Federal, pues en ellos no existe el gran abanico de programas sociales que el gobierno del DF aplica en beneficio de sus habitantes. Este hecho cobra relevancia, toda vez que las aportaciones al DF se han visto recortadas en las dos últimas administraciones federales. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el FAIS, en el periodo del 2000 al 2012, el recorte sufrido por el DF asciende a más de 9,000 millones de pesos. Aunado al recorte de las aportaciones federales, la situación presupuestaria del DF se verá más afectada con la eliminación de la tenencia vehicular, que para el 2012 producirá un hoyo financiero de aproximadamente 6,000 millones de pesos. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de decidir el presupuesto del DF, que es la entidad del país que genera la quinta parte del Producto Interno Bruto Nacional, debería de ser el costo de capitalidad, el cual asciende a más de 16,000 millones de pesos relacionados con una serie de costos adicionales por el hecho de ser el DF la capital y el centro económico, político y social del país, lo que significa una mayor demanda de servicios públicos a la ciudad, mismos que tiene que solventar la administración pública del DF sin que dicho costo de capitalidad le sea reconocido por la Federación, como sucede en otras ciudades de capitales del mundo. Entre los conceptos que se refieren al costo de capitalidad destacan: 1. Infraestructura vial y de transporte, gestión ambiental, beneficios prestados a la población no residentes, servicios médicos, servicios educativos y servicios culturales, predial no cobrado a sedes de organismos y poderes federales, requerimientos de seguridad pública, protección civil, conservación de infraestructura cultural. Para hablar a favor de la propuesta se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Víctor Hugo Romo. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Quisiéramos ver en este debate al diputado West, está muy calladito, y lo aludo a propósito. Él conoce y sabe de las finanzas de la ciudad y las finanzas nacionales. Sería bueno que interviniera y estuviera aquí también debatiendo. Es una provocación lo que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados. Es un constante acoso a la ciudad que no ha terminado y que se sigue dando a la capital de la República. Y coincidentemente, desde que gobierna desde el 97 otro partido distinto al que gobierna el Ejecutivo Federal. Se han reducido los ingresos
de las participaciones federales, y lo que ha hecho, si hay que decirlo, y eso se debería de revisar, son los ingresos propios. El Estado de México en promedio de ingresos propios es el 12%, y ese es el promedio de la mayoría de las entidades federativas. Aquí es más del 50% lo que se recauda de ingresos propios. Se puede decir que en términos de cuenta pública, en términos de un análisis técnico presupuestal, la capital tiene algún nivel de autonomía por su hacienda pública local. Pero efectivamente aquí hay una denominación en donde no hemos evolucionado, estamos atrasados y no se le ha puesto un concepto como el de Berlín, como el de Madrid, que es el costo de capitalidad. Hay un ramo específico en Berlín en donde todos le ponen a su capital, porque saben que genera costos y que evidentemente hay una población flotante que se debe de atender. Ya en esas ciudades que se dicen en algún caso de avanzada, se maduró y se fue solidario con la capital de la República. Permítame, no, permítame, aquí diputado. Permítame, por favor. ¿Con qué objeto, diputado West? Por artículo 121, señor presidente. Al finalizar el orador, diputado. Adelante, diputado. Qué bueno que aceptó esa provocación el diputado West. Nos va a ilustrar a todos los diputados sobre la eficiencia de los ingresos y Permítame. el acoso presupuestal que sufre la ciudad. Permítame, diputado Romo, por favor. ¿Con qué objeto, diputado West? Por su amable conducto, se aceptar una pregunta del diputado Romo. ¿Acepta usted la pregunta, diputado Romo? Siempre es un placer, diputado West. Muchas gracias, diputado Romo. Adelante, diputado West. Concretamente, ¿qué tema quiere que analicemos? No lo escuché, punto? diputado. Que concretamente, ¿qué punto quiere que analicemos? Adelante, por favor. Usted sabe que actualmente hay un hoyo financiero de 14,000 millones de pesos, que en Berlín y en Madrid hay un ramo que se llama el costo de capitalidad, ¿sí? Que todos le ponen a la capital. Eso sirve al análisis, porque efectivamente en los últimos años la Federación y en concreto la Cámara de Diputados ha ido formulando una ecuación en donde los recursos en participaciones federales son menores. Y también serviría al análisis qué opina su partido político sobre el tema de la tenencia. Sería positivo ir viendo las distintas propuestas sobre los 6,000 millones de pesos que debemos tomar como alternativa aquí en la capital. En Estados Unidos existe el subsidio al contribuyente responsable, ¿sí? Que se subsidia la tenencia siempre y cuando tú hayas pagado todos los impuestos como predial, como agua, etcétera. Un mecanismo que formula el crecimiento de la base gravable. En fin, eso es lo que queremos que aquí se analice, diputado West. Contestada su pregunta. Continúe, diputado. Se habla aquí, más allá de la extridencia con la que se usa esta tribuna, del tema de la honradez, de la eficiencia, de la eficacia, del uso y manejo de los recursos en la capital. Permítame un Que ya tenemos un pasivo histórico de capitalidad y ahora nos van a dar un hoyo financiero de 14,000 millones de pesos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputado Romo, antes de que se retire de la tribuna, hay dos preguntas que le iban a formular. Primero la del diputado Muñoz Soria, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado Víctor Romo. Se ha estado hablando mucho del incremento de la deuda en el Distrito Federal. Quisiera preguntarle si tiene usted conocimiento de algún estado donde tenemos ubicado un mayor crecimiento de la deuda, Nuevo León, Coahuila, y si tiene también conocimiento, si puede informarnos cuánto ha crecido
en porcentaje y cuánto representa el Producto Interno Bruto el incremento de la deuda pública del gobierno federal. Si tuviera esos datos y pudiera comentárnoslos. Por su respuesta, muchas gracias, diputado. Sobre la deuda, sería importante recalcar que ahí sí hay que revisar lo que pasa en el gobierno federal. Digo, doy datos. Se estima que para el 2011 la deuda pública se equivale al 41.3% de los ingresos. Comparativamente, la deuda del gobierno federal se estima equivalente al 153% de los ingresos presupuestarios estimados al cierre de este año. Para el 2012 se solicita efectivamente un incremento del 155.3% de la deuda a nivel federal. Entonces, hay una gran diferencia sustancial de lo que está pasando en manejo de deuda comparado al Distrito Federal. Gracias, diputado. Diputado Tabe. Sí, nosotros siempre pues hemos criticado a lo mejor el tono de chantaje y de que busca confundir el ánimo en la discusión del presupuesto, ¿no? Y digo, no se trata de estar viendo que que se está recordando escándalos quizá de otros sexenios, porque aquí en la ciudad también tenemos toda una historia que contar, ¿no?, de las pasadas administraciones. Creo que lo que deberíamos analizar es para qué se requiere este recurso, ¿no? Siempre se habla del costo de la capitalidad y yo todavía no termino de entender qué es ese costo de la capitalidad. Y siempre se trata de poner como en una situación de víctima a la ciudad, ¿no? Y me parece exagerado, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar con datos y tenemos que hablar con proyectos concretos que se quieren financiar. Y hablo de este costo de la capitalidad porque nunca se habla del beneficio de la capitalidad, ¿no? Hay toda una serie de subsidios que recibimos los capitalinos y toda una serie de beneficios simplemente por ser capital, ¿no? Y no hablemos, digo, la Ciudad de México es la principal beneficiaria de toda la inversión en educación a través de la universidad, del Politécnico, toda la inversión en arte, cultura, ciencia y tecnología, que si bien es cierto no se refleja en el presupuesto de la ciudad, pero beneficia principalmente a los capitalinos. De esos beneficios y de esos recursos, los habitantes de otros estados pues